El pastor mentiroso. Había una vez un joven llamado Pedro. Pedro era un pastor. Su trabajo era cuidar las ovejas de su pueblo. Cada día, Pedro llevaba las ovejas a los prados cerca del bosque y vigilaba que ningún lobo las atacara. A pesar de que su trabajo era importante, Pedro se aburría mucho. Pasaba horas solo, mirando las montañas y escuchando el viento. Un día, para divertirse, Pedro tuvo una idea. Gritó con fuerza: ¡Lobo! ¡Un lobo está atacando las ovejas! Los aldeanos corrieron rápidamente con palos y herramientas para ayudarlo. Pero cuando llegaron, no había ningún lobo. Pedro se rió mucho. «Ja, ja, he bromeado», dijo. Los aldeanos se enfadaron, pero Pedro solo quería divertirse. Al día siguiente, Pedro hizo lo mismo. Gritó otra vez: «¡Lobo! ¡Ayudadme!». Otra vez los aldeanos corrieron y otra vez no había lobo. Esta vez los hombres estaban muy enojados. Le dijeron a Pedro: «Si sigues mintiendo, nadie vendrá cuando digas la verdad». Pedro escuchó, pero pensó: «No pasa nada, es divertido». Unos días después, mientras Pedro cuidaba las ovejas, un lobo grande y feroz apareció de verdad. Saltó entre los árboles y empezó a perseguir a las ovejas. Pedro se asustó mucho y gritó: «¡Lobo! ¡Lobo! ¡Ayudadme!». Pero esta vez los aldeanos no creyeron sus gritos. Pensaron que era otra broma. Nadie vino a ayudarlo. Pedro corrió entre las ovejas, tratando de protegerlas, pero el lobo atrapó a varias. Finalmente, Pedro logró espantar al lobo con piedras y palos, pero algunas ovejas se perdieron. Pedro estaba muy triste y arrepentido. Aprendió una lección importante. Si mientes, nadie confiará en ti cuando digas la verdad. Desde ese día, Pedro nunca volvió a mentir. Siempre decía la verdad, incluso cuando era difícil. Con el tiempo, los aldeanos empezaron a confiar de nuevo en él, y Pedro se convirtió en un buen pastor responsable y respetado por todos. Pedro cuidó de las ovejas durante mucho tiempo. Siempre recordaba el día en que el lobo apareció de verdad y pensaba: nunca más volveré a mentir. La verdad siempre es la mejor decisión.